Ya ven que la Semana Santa, la Cofradía del Santo Entierro está de actualidad, como otras hermandades que también tienen estos días actos y celebraciones previos al comienzo de la Semana Santa, pero la actualidad también pasa por otros temas y otras cuestiones. Vamos a hablar de sanidad, vamos a hablar de la fibromialgia, una enfermedad que en Zamora afecta sobre todo a las mujeres, y la fibromialgia es una enfermedad que en Zamora pues, está en un número de unas 400 personas, aunque el dato nacional lleva al 1.000.000. Vamos a hablar con la asociación que hay en Zamora porque tienen una nueva guía que van a presentar y que va a ayudar sobre todo a todas aquellas personas que padecen fibromialgia, también a los familiares y a los médicos, que tienen que ser los primeros que den el aviso y el diagnóstico. Así que vamos a dar la bienvenida a los protagonistas de esta noche. Está con nosotros Ana Rosa Alonso, presidenta de la Asociación de Fibromialgia. Muy buenas noches. Hola, buenas tardes. También está Alejandro Cuadrado, médico de atención primaria, colaborador de la asociación. Muy buenas noches. Buenas noches. Y José Rivero, secretario de la Asociación de Fibromialgia. Bueno, Ana Rosa, habéis lanzado una guía sobre la realidad de la fibromialgia. Saber afrontarla desde distintos puntos es muy importante. ¿Por qué era necesario sacar ya esta guía? Pues sí, porque en Castilla y León no teníamos ningún protocolo para el diagnóstico de la fibromialgia, entonces pensamos que es importante el tener un arma con el que poder diagnosticar y tratar la enfermedad. La inexistencia de ese protocolo ha dificultado a las personas que padecen fibromialgia hasta ahora pues una detección a tiempo. Pues sí, desde luego un peregrinaje de muchos médicos y una tardanza en un diagnóstico. Y Alejandro, como doctor, ¿qué supone para la medicina de Castilla y León tener esta guía? Hombre, yo he formado parte de la guía es una guía que nace de la propia iniciativa de las asociaciones de fibromialgia de todo Castilla y León. Es una guía muy interesante porque aglutina, primero, a los que la padecen, los propios pacientes, sus familiares que las padecen también de alguna manera, y a los profesionales que de alguna manera tenemos relación directa con este tipo de pacientes. Entonces es una guía que ha buscado que sea integradora para que de alguna manera todos los protagonistas nos reuniéramos, nos pusiéramos un poco de acuerdo, porque se traslucía quizá una mala atención. Ellos dicen que no se consideran bien atendidos por el servicio, y a los profesionales nos resulta una enfermedad o un síndrome un tanto desconocido, y que además es paradigma de una forma de atención, quizá en estos momentos, que haga que cambiemos nuestro modelo de atención y nuestra forma de ver cómo son estas enfermedades, porque es una enfermedad crónica, que va a ser a lo largo de toda la vida y que además que cursa con dolor y con sufrimiento. Entonces pensamos que esa visión integradora y tener una guía sencilla, básica, que cualquiera que pueda leerla la pueda entender, porque se ha intentado que fuera asequible para todo el mundo, es muy importante como un principio y un inicio para una mejor atención de este síndrome. ¿Sigue siendo, no sé qué opinión tenéis los tres, sigue siendo una enfermedad desconocida? Mi opinión es que cada vez menos. Desde que se creó la asociación en Zamora, por ejemplo, aquí en Zamora, se está dando más a conocer de jornadas médicas. El 12 de mayo es el Día Mundial de la Enfermedad. Entonces, ahora ya no es el decir ¿qué es la fibromialgia? Es que no sabían nunca habían oído el nombre. Ahora ya es distinto. Ahora ya se conoce un poquito más, pero aún queda mucho trabajo por realizar. Alejandro. Sí. ¿Sigue habiendo desconocimiento? Tiene mucha razón, Ana, de que yo creo que ya todo el mundo hemos oído hablar de la fibromialgia. O sea, tú decías al principio que el número de afectados que había registrados en Zamora. Es una enfermedad que se calcula que viene a afectar al 2 o 3% de la población. Es una enfermedad que es un problema de salud pública. Un problema de salud pública es aquello que afecta a un número importante de personas, que causa con sufrimiento y que de alguna manera conlleva muchísimos gastos sanitarios. El hecho de que ya sepamos, hayamos oído hablar de ella, todavía no implica que lo hayamos asimilado como profesionales a la forma de cómo debe ser el abordaje que se debe dar a la enfermedad. Hay que partir, como te decía antes, que si un 2 o un 3% de la población está afectada, aunque haya solo 400 registrados, se esperaría que en Zamora hubiera unos 7.000 enfermos afectados de esta enfermedad. Muchísimas veces, como decía Ana, el problema es que no los diagnosticamos en el momento. Y la verdad es que los pacientes pasan por un peregrinaje de por las características que tiene la propia enfermedad. Ojo, tiene unas características que hay que matizarlas, hay que decirlas, porque
ni los médicos queremos atender bien a nuestros pacientes y queremos que los pacientes se sientan bien atendidos. Pero es una enfermedad que solo da síntomas, pero que no tiene ninguna prueba específica de que un paciente tenga esa enfermedad. Entonces eso nos hace movernos en una situación un poco ambigua, ¿de acuerdo? Y además tiene otra serie de características que, bueno, que hablen también ellos de cómo es el dolor, cómo es el sufrimiento y que hace que no sea una relación fácil la que se produce entre médico y paciente, por las propias características de la enfermedad y quizá porque nosotros nunca hemos estado bien formados para el manejo de dolor crónico. Yo creo que la base, el síntoma guía de la enfermedad es el dolor crónico, y nosotros nos hemos formado siempre, están cambiando las cosas, de hecho el SACIL ya tiene sus cursos para manejo de este tipo de pacientes, pero el dolor crónico solo tiene de parecido al dolor agudo, al que nos hemos formado siempre, la palabra dolor. El dolor crónico es una enfermedad por sí misma que requiere abordar y trabajar aspectos emocionales y no solo los sintomáticos del propio dolor. Es más complejo. José Rivero es secretario de la asociación, pero también sufre fibromialgia. Sí. Puede ser un buen testimonio para aquellos que están en casa. ¿Nos puedes contar cómo ha sido ese peregrinaje del que habla Alejandro y que Ana Rosa en otras ocasiones también nos ha relatado? Sí, bueno, la mayoría de los pacientes de los que nos quejamos es que estamos 2 o 3 años de médico, de especialista en especialista, medicina interna, reumatólogos, neurólogos, etcétera. Pruebas caras además, algunas muy dolorosas, y no hay un enfoque desde el principio, un protocolo para decir estos son los síntomas claros, que son los puntos de dolor, fatiga, la falta de sueño o el sueño, digamos, poco reparador, levantarse peor que se ha acostado uno, los dolores de cabeza, bueno, una serie de síntomas que igual intentamos, la guía ayuda a ello, a que los especialistas, o por sobre todo la medicina de atención primaria de los médicos, puedan decir que con un protocolo rápido de 3 o 4 meses, una serie de pruebas ya por lo menos nos encaminen a que somos sospechosos de fibromialgia. Mi caso es como cualquiera de la mayoría, 2 o 3 años de especialista en especialista, diagnósticos equivocados o por síntomas que parece que puede ser esto, al final los van descartando y al final nos encuadran tanto la fatiga muscular crónica como la fibromialgia. Lo que queremos con esta guía, o una de las cosas que más destacamos de esta guía, es que ojalá consigamos esa forma del diagnóstico rápido. Ana Rosa, ¿qué supone cambiar de un diagnóstico en el que se tardan de 2 a 3 años a 3 o 4 meses? Pues desde luego el sufrimiento del paciente, yo creo que es primordial. Y una vez que ya está diagnosticada la enfermedad, el aceptarla. Otra cosa que es primordial. Yo creo que aceptar la enfermedad ayuda muchísimo. Luego ya sabes que tienes que vivir con ella porque no hay cura. De momento, esperemos y vamos, que haya una cura rápida, pero de momento no hay cura. Una guía especialmente dirigida a los enfermos, a los médicos, pero tal vez también a los familiares, al entorno de quien sufre fibromialgia. Sí, desde luego, desde luego. Y yo quería comentar que el trabajo de la guía ha sido realizado por la Federación de Fibromialgia y Castilla Crónica de Castilla y León. Entonces, ha sido un trabajo, la iniciativa se llevó a cabo pues debido a que en Castilla y León, como te dije antes, no hay ningún protocolo de actuación ante esta enfermedad. Y por fin pues se han visto los frutos de ese trabajo. ¿Cuáles son los pasos, Alejandro, como experto en medicina, que debe seguir alguien que empieza a tener algunos de los síntomas que nos ha relatado José? Bueno, en principio son síntomas inespecíficos, y lo que te llama la atención en principio es que aunque puede afectar a cualquier edad, la verdad, el pool de la mayoría de los afectados está entre los 20 y tantos, 30 a 50 años. Son pacientes que te vienen a la consulta por demanda fundamentalmente de dolor, que es el síntoma guía. Y es un dolor muy inespecífico, aunque hay una serie de características en esta enfermedad que la distingue de otras. El dolor crónico es un dolor generalizado, afecta sobre todo a la musculatura, y hay una serie de puntos que tienen por la alteración del sistema de regulación del dolor, que son específicos, que cuando les presionas para el diagnóstico salen positivos.
Pero no solo es eso, es la propia característica de lo que es la enfermedad y lo que es el prototipo de paciente, es que, como decía muy bien el compañero, se acompaña fundamentalmente también de un cansancio que no es el cansancio, para que nos hagamos una idea, el cansancio ellos lo transmiten así, porque los médicos lo que tenemos que es interpretar esas manifestaciones que el paciente da. Es un cansancio similar al que se tiene cuando se tiene gripe. O sea, cuando se tiene gripe tiene uno mialgias, dolores musculares, pero también está hecho uno polvo, está uno muy cansado. Independientemente de que descanses o que te acuestes, no es remunerador, sigues cansado. Pues eso es lo que ellos tienen durante mucho tiempo. Dolor, fatiga o cansancio, el sueño no reparador, se acuestan pero como si no hubiera dormido, aunque hayas dormido 8 horas, pero tu sueño no es satisfactorio, no es reparador. Te levantas al día siguiente con sensación de haber dormido mal. Otro síntoma también es que tienen alteraciones cognitivas relacionadas con la memoria. No es que sean una demencia, que no tiene nada que ver con la demencia, pero sí que hay hechos recientes, el recordar ciertas cosas que tienen dificultades. O sea, como digo yo, tienen dificultades de arranque. Quieren recordar el nombre de una persona o una situación, se van a acordar, pero tardan como más lentamente en evocarlo. Y luego se asocian siempre otra serie de síntomas acompañantes como dolores de barriga porque tienen un síndrome de intestino irritable, problemas de vejiga, una cistitis intersticial, cefaleas son muy frecuentes, todo este tipo de proceso. Si esto evidentemente si un paciente te viene con dolor, tú inicialmente le haces una exploración, descartas que tenga otro tipo de patología, pero lo que hemos pretendido con esta guía es que tengamos presente siempre que alguien puede tener un síndrome de fibromialgia, que lo tengamos puesto en el chip y que a partir de ahí puede ser otra cosa, evidentemente, pero que no nos olvidemos nunca de que puede suceder esto. ¿Por qué es positivo el diagnóstico precoz? Porque cuanto más tiempo de evolución lleve el problema, el paciente, los pacientes de síndrome de fibromialgia son pacientes que toleran muy mal el estrés. El estrés es malo para todos, el estrés sintetiza veneno, cortisol, pero ellos lo toleran muchísimo más. Y tienen como característica, si tú les escuchas, tienen otra característica muy importante, es que los cambios de temperatura también les van muy mal. Todo ese tipo, el dolor que sienten muscular en los cambios de temperatura, del frío al calor, del calor al frío, también. Son hipersensibles también al tacto y hipersensibles al calor, tienen alteraciones en la regulación térmica también. Todo ese pool de cosas, basándote en la escucha activa con ellos, te puede determinar que lo sospeches. Ahora, el diagnóstico es muy importante, un diagnóstico definitivo, porque ya, como digo, como no es fácil, no hay ni una prueba analítica, ni una prueba radiológica, ni una prueba de otro tipo que te diga, este señor tiene esto. Tiene que hacerlo un experto y generalmente hasta ahora el experto que diagnostica es un reumatólogo. A partir de tener un diagnóstico exacto, se puede trabajar ya con ellos perfectamente, pero hay que tener ese diagnóstico. El médico, nosotros sospecharlo, hacer una buena exploración y que el reumatólogo diga que efectivamente estamos en un síndrome de fibromialgia. En definitiva, aclarar conceptos, ¿no? Claro. Poder definir, porque me imagino que a lo mejor, Ana Rosa, José, lo que os habéis encontrado es con que es difícil explicar lo que se siente, ¿no? Lo que se está padeciendo. Es difícil que te entiendan. Yo puedo explicar mis síntomas, cómo me siento, pero lo difícil es que a la persona que se lo estoy explicando me entienda si no cree en la enfermedad. ¿Y la gente que llega a la asociación os llega con ese problema? Sí, sí. Muchos solo quieren que les escuchemos, sí, en un principio. En la asociación casi lo primero que nos piden es que les entendamos, que les escuchemos, que les comprendamos, porque en la familia no les han entendido, el médico, sobre todo el de cabecera, que le ha tocado, igual no es muy dado a reconocer esa enfermedad, y lo primero que quieren es, incluso antes de que les expliquemos qué tipo de, que también me habla la guía, de técnicas alternativas como el tai chi, como masajes, natación suave, etcétera, etcétera, primero quieren escuchar, o sea, que ellos cuenten su historia, nos escuchan a nosotros que contemos la nuestra, se desahogan. ¿Y por qué? Porque han estado igual 2 años de que nadie les comprendía y que no han sabido explicar lo que sentían y los problemas que están teniendo, laborales, etcétera, porque tampoco estamos muy reconocidos laboralmente para las bajas y demás. Claro, porque es una situación que no solo se queda en ese malestar, en ese daño físico, sino también a esa situación, ese contexto que tiene que ser relacionar una enfermedad crónica con el resto de aspectos de la sociedad. La guía también apela a esas ideas de cómo tratar la enfermedad una vez que se diagnostica, ya desde otros puntos de vista, como puede ser las interrelaciones en el trabajo, en la familia, con amigos. Sí, sí, la guía trata todos los temas, tanto jurídicos, laboral, social,
todo, es muy completa, muy completa. ¿Cuáles serían esos aspectos más desconocidos que veis que pueden ayudar más a aquellas personas que sufren fibromialgia, que veis que también son las preguntas, las consultas más frecuentes? Nosotros asesoramos no solamente cómo afrontar la enfermedad mediante problemas que pueden ser más psicológicos en cuanto al apoyo, sino un poquito de comprensión, sino que también dónde deben de acudir para, a través de, no sé, por ejemplo, una trabajadora social que tenemos, psicólogo, ya hemos dicho los cursos de Tai Chi, esa natación suave, masajistas. Nosotros no podemos, que no nos pueden hacer un masaje fuerte porque nos destrozan la musculatura. Tiene que ser masajes de alguien que nos entienda, alguien que sepa lo que es la fibromialgia. Nosotros un poquito encaminamos a la gente a cómo afrontar la fibromialgia, porque tampoco es una enfermedad peor que otras. O sea, una vez que la conoces, la afrontas, cambias tus hobbies y miras para adelante, porque tampoco pasa nada, hay que mirar para adelante y tirar según vienen las cosas, pues un poquito bajando el nivel físico, pues se puede hacer una vida más o menos normal. Y pues les orientamos en aspectos también, pues cómo pedir una pensión, cómo afrontar una baja, temas laborales. Un poquito es lo que hacemos en la asociación, y la guía también intenta enfocar todos esos temas. Ana Rosa, la asociación es, comparada con otras, nueva, bueno, lleva ya unos cuantos años. En el año 2006. 2006, o sea que estamos hablando de 6 años. En la actualidad contáis con 400 socios. No. Afectados en Zamora estamos hablando de 400 afectados. Asociados somos 150, me parece, no sé si llegamos a 150. Sí, por ahí andarán. ¿Cómo veis la situación de esta asociación ahora ya con esta edición de esta guía? ¿Queda todavía mucho camino por recorrer o ya veis que estáis más consolidados? Hombre, queda mucho trabajo, ya te he comentado antes, queda mucho trabajo por realizar, pero yo creo que esto es un paso más adelante. Va a ayudar tanto a las personas afectadas, como bien dijo antes Alejandro, a las personas afectadas, a los familiares de esas personas afectadas, y a médicos de primaria y a especialistas. Quiero decir, es una guía muy completa, muy fácil de entender, y donde aborda toda la problemática que trae la fibromialgia. Para aquellas personas que ya han sido detectadas, doctor, después, ¿qué consejos se les pueden dar? Como nos explicaba José, se pueden hacer actividades, se pueden tener hobbies, pero hay que cambiarlos a lo mejor para adaptarlos a las patologías. El primer paso, una vez que está diagnosticada, es explicarle perfectamente, sentarte con el paciente y que entienda perfectamente cuál es su enfermedad, porque son enfermos que primero, a partir de un momento determinado, se preguntan qué es lo que tengo. Durante mucho tiempo, que hablamos del peregrinaje, no lo saben, eso crea expectativas negativas, estás pendiente y claro, todo el que tenga una serie de síntomas y nadie le explique lo que le ocurre, crea una sensación de frustración. Después de que ya ha llegado el momento del diagnóstico, tampoco hay mucha gente que se siente con ellos y le diga qué significa tener un síndrome de fibromialgia. Entonces, lo primero que tienen el primer paso es información y proceso educativo, de decir, a partir de ahora sé lo que tengo, como decía muy bien el compañero, de qué se trata esto, qué se puede hacer con esto. Y entonces el tratamiento, el abordaje del síndrome de fibromialgia tiene 4 aspectos. Ninguno es más importante que el otro. Lo que sí hay que quedar claro siempre, y yo se lo transmito a mis compañeros, que el tratamiento farmacológico ni es el único ni es el primero. Y además son pacientes que tienen una característica muy importante, que esa hipersensibilidad que tienen para el dolor y para otro tipo de temas, la tienen también para los medicamentos. Entonces, la iatrogenia, los efectos secundarios que hablamos, son muchos y muchísimo más sensibles. Y hay que tener cuidado con ellos en dárselos en dosis determinadas. Entonces, el tratamiento, para ir resumiendo, educación e información, ejercicio individualizado. Son pacientes muy heterogéneos, no se parece el uno al otro, por eso tiene que ser individualizado. Tratamiento farmacológico, el que sea, pero no es el único, vuelvo a repetir, y tratamiento a aquel paciente, como son muy heterogéneos, necesite de apoyo psicoemocional, un tratamiento orientado al tema de la emotividad y de los aspectos psicológicos. Esos son los 4 pilares del tratamiento. Y todos, pues, es una enfermedad que necesita un abordaje multidisciplinar. De alguna manera, para resumir también, un médico de primaria, que es lo que yo vengo un poco a representar dentro de la guía, puede llevar perfectamente pacientes de estos que se consideren en su enfermedad con un grado leve moderado. Evidentemente, cuando pasamos ya a otro tipo de pacientes, que suelen ser además las pacientes que más tiempo llevan
sin haber sido diagnosticadas y con un peregrinaje, con unas expectativas irreales y erróneas de lo que es la enfermedad, esas son pacientes mucho más complejas y desde luego se nos escapan a la atención primaria. Debería ser ya de especializada, organizándonos, protocolizando y en un proceso de atención donde todos tuviéramos que estar unidos, ¿de acuerdo? El doctor habla de pacientes en femenino porque son sobre todo mujeres quienes más padecen la fibromialgia, un 93% en torno a ese porcentaje. Se habla también de una edad joven. ¿Estáis encontrando casos con una edad joven que tal vez alarme de esta situación? Yo tengo entendido que se ha dado en casos de adolescentes. Personalmente no conozco ninguno. Bueno, personalmente puedo decir que puedo ser yo, porque yo con 13 años ya tenía dolores. Lo que pasa que, bueno, mi madre me llevó al médico y reuma y otros diagnósticos, pero dolor llevo sintiendo desde los 13 años. Diagnosticada estoy desde el 2003. O sea, que hay que también tener en cuenta eso, esa situación, que no tiene por qué ser un perfil de una mujer de 30 años, sino que podemos encontrar casos ya en edades más tempranas y que en una persona joven, como a lo mejor un caso de 16 años, 17 años, un diagnóstico a tiempo, ¿qué le puede suponer? Le puede suponer evitar lo que han pasado los pacientes previamente, lo que ha sucedido con el síndrome de fibromialgia, pues esa frustración, y esa frustración, si hemos dicho que la fibromialgia tiene un componente emocional también muy importante, pues evitarle todos esos pasos negativos de cara al sistema y a lo que es su propia salud. Porque lo primero, para que uno se pueda encontrar bien, es entender qué es lo que uno tiene. Si tú le explicas todo este proceso, ella va a tener otras expectativas y otra predisposición mejor para trabajar, porque al final y al cabo los profesionales lo que hacemos es apoyar, es discernir evidentemente lo que conviene y no conviene, pero el paciente es el que va a tener que llevar su enfermedad. Y es fundamental, digámoslo así, desde mi perspectiva, el 90% del tratamiento tiene que ser, como decía el compañero, en darte cuenta de lo que tienes, de que ahí no se ha acabado la vida, que puedes vivir con ello, que hay otras enfermedades, pero la que tú tienes es la que a ti te importa, evidentemente, y cambiar unos estilos de vida que por fuerza tiene que ser. Lo que ocurre es que muchas veces la fibromialgia ha tenido un halo de desconocimiento que lleva a muchos pacientes y a muchas pacientes a probar muchas medicinas alternativas, porque muchas de ellas y de ellos, los que pueda haber, buscan soluciones rápidas. Y lo primero hay que decirles, no, si lo que tienes es una enfermedad crónica, que en este momento, con los medios que a nuestro alcance de lo que tiene la medicina, se ha avanzado muchísimo, y el primer avance es de hace 5 años para acá, que ya se puede demostrar con ciertas pruebas de resonancia que es verdad que el dolor que manifestaban es verdad que se manifiesta. Son un tipo de persona que de alguna manera perciben el dolor de una manera muy distinta al resto de los normales. Y eso ya se ha demostrado con imágenes. Entonces, no ha lugar ya a dudar de ellos, que se dudaba de ellos, y ya solo el que haya profesionales que no dudemos y que trabajemos y que se diagnostique precozmente, a mí me parece un avance importantísimo de cara a la propia paciente. El doctor Cuadrado nos ha explicado muy bien uno de los aspectos principales de la guía, que es dar esa respuesta desde ese punto de vista médico. Ana Rosa, José, desde el punto de vista de personas que ya sufren este síndrome, que ya han sido diagnosticadas, ¿qué consejo podríais dar? Yo sí, escuchando al doctor Cuadrado, yo tengo claro, y por mucha gente que me ha contado sus casos, al estar allí de secretario, pues vienen al principio lo que hemos dicho antes, que se confiesan con nosotros al principio. Yo tengo claro que la enfermedad hay que convivir con ella, hay que ser valiente y que no pasa nada y que se puede hacer una vida y ser absolutamente feliz. Eso está clarísimo. Pero no puedes luchar contra ella en el sentido de encararla y seguir haciendo lo mismo. O sea, si una persona que está haciendo un trabajo físico de cargar mucho peso y debería, ojalá tuviera la suerte de hablar con los jefes y pasar a hacer un trabajo menos físico. El que es deportista, intentar cambiar ese deporte semiprofesional o con aspiraciones por algo de mantenimiento. Es decir, mi experiencia y de muchos casos es que somos generalmente con pasados hiperactivos o gente muy emprendedora, y que ahora lo que tenemos que hacer es estar más tranquilos, saber, conocer nuestro cuerpo, los límites que nos deja esta enfermedad y por supuesto, que afrontar la vida como nos ha quedado esta enfermedad, pero no la encares. No la encares y yo lo voy a ganar, yo voy a hacer lo mismo que antes, porque no. Porque ahí es donde nos entran las crisis y nos tiramos una semana en la cama, hay muchos dolores y es peor. Hay que empezar a conocernos, eso yo creo que es lo más importante.
Ana Rosa, ¿cuál sería ese resumen que puede ofrecer, esa respuesta que se puede encontrar en la guía y que habéis pretendido también ofrecer porque no existía? Pues de entrada que, tanto como he explicado antes, atención primaria, especialistas y demás, sepan lo que tienen que hacer con nosotros, abordar lo que es la enfermedad y desde luego un diagnóstico precoz, como ha explicado muy bien Alejandro, es importantísimo. El Consejo, como presidenta, que ha sido una de las impulsoras, sobre todo que en Zamora has estado muy al frente de esta asociación para poder dar respuesta a todas aquellas personas que se encontraran en tu situación. ¿Notáis, tenéis la satisfacción de con esta guía dar ya un objetivo cumplido, haber realizado una de esas aspiraciones con las que nació la asociación? Pues desde luego, porque ha sido un trabajo de 4 años, me parece, ¿no, Alejandro? 4 años de trabajo en la guía. Y el hecho de que la sociedad se dé cuenta de que no somos invisibles, que la enfermedad no es invisible, está ahí, y el dolor también está ahí. Y que, como se suele decir, no nos quejamos de vicio. Quiero decir, cuando nos quejamos porque nos duele de verdad. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche, por habernos ayudado a entender. Para aquellos que tengan dudas en casa, que crean que pueden tener algunos de estos síntomas, ¿cómo pueden acceder a la guía y qué deberían de hacer? ¿Qué consejo les dais? Bueno, pues la asociación está enfrente al Hospital Virgen de la Concha, en la avenida Requejo número 24, y un teléfono, el 653-332-399, es el teléfono de la asociación. Y que se pongan en contacto con nosotros. Que las guías las vamos a hacer llegar a través de atención primaria y bueno, haremos una especie de presentación a nivel médico. Lo que hicimos es a nivel de prensa, ahora vamos a hacer a nivel médico para que ellos también la hagan un poquito más fácil de conseguir por la familia, por los propios pacientes. Doctor, y que a la menor duda al médico de atención primaria, evidentemente, ¿no? Sí, sí. El primero es la puerta de entrada del sistema de salud. Muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros. Muy buenas noches.